Indignado y triste, así está el país luego del crimen de la pequeña Juliana Zamboní en Bogotá a manos de Rafael Uribe Noguera. Tras su confesión y con decenas de pruebas recolectadas, la Fiscalía lo llevará a juicio buscando una pena ejemplar. Sin embargo, este crimen nos deja varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué tiene en la mente una persona que comete un acto como este? ¿Cómo se puede identificar a un violador y asesino? ¿Cuántos monstruos como este caminan libres por las calles? En Cuatro Caminos tratamos de responder algunos de estos interrogantes. Durante años, investigadores han recopilado información, archivos judiciales, periódicos y libros olvidados con pistas sobre 5 asesinos en serie en Colombia. Hombres que acabaron con la vida de más de 500 personas. Entre ellos está Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, quien mató a más de 150 mujeres y niñas en Guayaquil, Ecuador y otro tanto en Colombia. En las investigaciones se pretende entender las motivaciones de este tipo de personas y estudiar el origen del mal. En este listado de abusadores y asesinos está el caso de Rosa Elvira Celi, abusada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. También se menciona a Luis Alfredo Garavito, la bestia, el monje o el loco, como era conocido, autor de más de 200 asesinatos y quien ayudó a capturar a Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales. Además, la historia da cuenta de que el peor asesino del mundo, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, fue culpable de más de 300 muertes. ¿Cuál es el perfil de los grandes criminales? Abusadores de niños, de mujeres indefensas. ¿Qué hay en la mente de estos sujetos? Esa pregunta surgió en los últimos días con la noticia que estremeció de nuevo a Colombia. El caso de Juliana Zamboní, una pequeña de tan solo 7 años, de una humilde familia proveniente de las montañas de Cauca. Indignación por asesinato de niña de 7 años en Bogotá. Fue robada por un hombre en una camioneta y apareció en lujoso apartamento en Chapinero. El país no podía entender que el presunto asesino era un arquitecto de una familia prestante de la ciudad, Rafael Uribe Noguera. Ese perfil no encajaba en un criminal, abusador, violador, torturador de niños. Un sospechoso está hospitalizado por aparente sobredosis de droga. El crimen desató cadena de protestas ciudadanas. Yo lo único que pido es justicia, que haga con el responsable que le hizo todo esto a mi niña. Rafael Uribe Noguera se construye, aprende a hacer lo que llegó a hacer. Es una combinación de varias variables. Dentro de esa, hacia edad temprana, preocupa en su historia personal el abuso de alcohol y de drogas alucinógenas con el que comenzó, inclusive en edad escolar. El señor Uribe Noguera se ha referido que era una persona que necesitaba permanentemente activación, es decir, bebidas energizantes, deportes activos y un estilo de vida muy cercano a la parranda y a la excitación permanente. Pero hay un agravante mayor en el caso de esta violación que ha conmovido y este asesinato, este feminicidio a la sociedad colombiana. Y es que quien supuestamente lo hizo, dadas todas las pruebas que evidentemente en el campo penal tendrán que adelantarse, pues es una persona que no es Garavito. Garavito es una persona que no tiene educación, que fue violado, que es hijo del desplazamiento, es hijo de la guerra y de las atrocidades colombianas. En el caso que nos atañe estamos asistiendo a la perversión, puede ser la enfermedad, pero indudablemente la perversión de un niño bien, de un niño de la clase alta colombiana, de familias que manejan este país y que desgraciadamente se tapan entre ellas.
Juliana revivía el atroz caso de Rosa Elvira Celi, víctima de un compañero de estudio, con graves antecedentes pero que no pagó por sus actos. Yo creo que no solamente necesitamos que existan las leyes en un papel, necesitamos también que empiecen los operadores judiciales a conocer las leyes. Yo me baso mucho en la ley 1257 que al día de hoy, que está desde el 2008, muchos operadores judiciales no la conocen. Muchos comisarios, muchas fiscales simplemente dan opción, no queremos llenar las cárceles de criminales, pero ¿qué hacemos? Entonces tenemos que utilizar esas herramientas que tenemos para prevenir, pero también para judicializar a estos criminales. O sea, no podemos dejar a un Javier Velasco en la calle, no podemos dejar a un Rafael en la calle, porque él va a volver a cometer este tipo de crímenes. Y surgía de nuevo a gritos la consigna de Gilma Jiménez, la congresista que luchó hasta su último día por la prisión perpetua para violadores, abusadores y asesinos. Gilma Jiménez hace más de 10 años le propuso a este país poder castigar hasta con prisión perpetua a los verdugos de los niños. En el 2004, estamos hablando de hace 12 años, le pasó a Katherine Huertas exactamente lo mismo que le pasó hoy a Juliana. Y yo les pregunto, a Katherine le pasó y también se conoció el caso. A Katherine le pasó lo que le pasó a Juliana, también nos indignamos, también salieron los congresistas del gobierno de turno a indignarse y a decir muchas cosas. 12 años después volvemos a repetir la misma historia y no ha pasado nada, no hacen absolutamente nada. ¿Quién puede hacerlo? La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plaza, se sumaba a la iniciativa. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que este proceso, para que esta investigación se dé con toda la celeridad y muy pronto caiga todo el peso de la ley frente a este criminal inhumano, desgraciado, que torturó, violó y acabó con la vida de la niña Juliana. Al tiempo se conocían detalles escalofriantes de cómo, al parecer, los hermanos del presunto violador y asesino alteraron la escena del crimen. Uno de ellos, Francisco Uribe Noguera, un reputado abogado de una prestigiosa firma. Personas allegadas al hombre que habría abusado sexualmente y asesinado a la niña de 7 años alteraron la escena del crimen. Y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación. Las redes sociales estallaron en insultos y recriminaciones. La indignación llegó a su límite. Columnistas, analistas se preguntaban, ¿qué nos está pasando? ¿Qué falló en el joven arquitecto egresado de un reconocido colegio, quien estudió en una renombrada universidad y que lo tenía todo? ¿Será que a la vez no tenía nada? ¿Que creció en un ambiente permisivo? Se preguntaban algunos. No se puede, que pesar, y entonces todo lo que él quiera se le da. Ahí está el fruto de un mundo materialista, materializado, que no tiene límites y que pues hace su propia voluntad. La psicopatía no conoce estrato social. ¿Sí? La psicopatía es algo que se empieza a aprender de temprana edad cuando hay ciertos modelos que precisamente le facilitan al niño que puede hacer lo que quiera sin asumir consecuencias. Entonces hay comportamientos de tipo irresponsable de los cuales él no recibe ciertos castigos a edad temprana, que inclusive facilitan que se repitan esos comportamientos, una necesidad continua de estimulación. En ese momento se conocía que el portero de turno el día del asesinato, Fernando Merchán, aparecía muerto. Medicina legal determinaría después que sí se trató de un suicidio, mientras la fiscalía determinaba que el empleado conocía del ingreso de la menor al edificio. Las autoridades investigan las extrañas circunstancias de la muerte del vigilante Fernando Merchán, cuyo cuerpo apareció en su casa en el suroccidente de Bogotá. Merchán era el vigilante del edificio EQ66, donde hallaron asesinada a la niña Juliana el pasado domingo. Venía colaborando con la Fiscalía General y había rendido ya una entrevista,
orientada a conocer todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el deceso de la niña indígena. ¡Justicia! ¡Las mujeres exigimos justicia! ¡Las mujeres exigimos justicia! La familia de Juliana se desplazó hasta su tierra, el Cauca, para el sepelio que se retrasó debido a quebrantos de salud de la mamá, quien está en embarazo. Ya con las pruebas que iban saliendo, que él era el culpable, que no, la fiscalía no le rebaja para nada, que pague los años que tenga que pagar, pero sin ninguna rebaja, es lo único que le pido y que se haga justicia. Y seguían las preguntas. ¿Hasta dónde puede una familia auxiliar a un criminal sin volverse cómplice del asesinato? Durante el interrogatorio, Francisco Uribe Noguera narró detalladamente cuál fue su actuar luego de que se enteró que en el apartamento de su hermano estaba el cuerpo sin vida de la pequeña. Lamentamos profundamente la muerte de Juliana, profundamente. Yo estoy completamente confundido por eso. Pero la culpa, según otros, no era solo de la familia o de la alta sociedad, sino de la sociedad en general, por la falta de valores, de principios claros, que en su mayoría nacen, crecen y se reproducen en un núcleo familiar bien estructurado. La formación de psicópatas se nos está volviendo un problema de salud pública, desde el colegio, desde las mismas pautas de crianza. Si se está creando con holgura, precisamente sin valores, sin principios, sin el temor a las consecuencias, pues lo que se está entendiendo en el subconsciente es que yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y con quien se me dé la gana. Adicionalmente, que el otro es un instrumento para mi placer o para mis fines. Se está cultivando esa frase de que el fin justifica los medios. Entonces llegan este tipo de sujetos a tener tal nivel de poder y necesidad de control que precisamente cuando la obtienen pueden incluso a cometer crímenes como el de Juliana. Está la humilde vivienda de la familia de Juliana Zamboní, un hogar que hoy permanece vacío, tan profundo como el vacío que según algunos existe en la sociedad. Recorrí el humilde barrio donde vivía la niña con su familia. El silencio ante el caso se apoderó de las calles. El temor a hablar es el común denominador. Me encontré con una tía de la pequeña con quien pude dialogar cortamente. Algunas personas no entienden qué es paz y la verdad que pues nos duele mucho que hagan eso con los niños y las niñas. La verdad uno no entiende por qué maltratan tanto a los niños. Mientras avanzaban las investigaciones se conocían más detalles del presunto asesino de Juliana. Esta mujer de 23 años aseguró frente a las cámaras de noticias RCN que fue víctima de acoso sexual de Rafael Uribe Noguera. El domingo 13 de noviembre el bus que me lleva para el trabajo me dejó sobre la 17:45. Yo empecé a subir cuando apareció un tipo en una camioneta gris ofreciéndome llevarme. Yo le dije que no, que tenía que ir para el trabajo y seguí caminando. Elementos que son materia de investigación, como esta carta de una exnovia de Uribe Noguera y testimonios que hablan de que se vestía de mujer. Una persona encantadora, con un sentido del humor fantástico y una pasión por la vida que inspiraba a salir corriendo a vivirla al máximo. Sin embargo, había algo en él que no encajaba. Era como si una parte de su ser se desincronizara del resto. De las pocas palabras que se han oído salir de la boca de Uribe Noguera son la embarré. Su hermano abogado, Francisco, fue vinculado a la investigación. Al ingresar a la diligencia, pidió perdón por los actos de su hermano. Pedimos perdón por mi hermano. Rafael Uribe Noguera escribió una carta donde dice que no autoriza a medios para realizarle entrevista alguna. Pero lo más preocupante es saber que en una sociedad enferma hay muchos garabitos, monstruos de los Andes, de Monserrate, sueltos. Si somos 50 millones de habitantes, aproximadamente tenemos en el país 1 millón de psicópatas. Yo me preguntaría antes de que si hay pérdida, si saben cuáles son los valores. Hay que enfrentar el toro por los cachos y hay que decir, si estamos enfermos, a tratarnos. Para la acusación contra Rafael Uribe Noguera, la Fiscalía tiene 30 videos.
en donde se observa el ingreso de esta camioneta con la niña Juliana Zamboni al edificio EQ64. El cuerpo de la menor habría sido encontrado horas después en otro edificio, EQ66. Además, se tienen 90 pruebas documentales, testimoniales y periciales con las cuales se adelanta el proceso por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tortura y secuestro agravado. Uribe Noguera confesó los delitos y dijo estar arrepentido.